En la clase estamos estudiando el Evangelio de Mateo con las lecciones que está trayendo nuestro hermano Toño, y está hablando él de Juan el Bautista, ¿verdad? Cómo empezó su ministerio, y encontramos que cuando Juan está en su ministerio, las autoridades van y mandan emisarios para preguntar por qué está haciendo eso, ¿verdad? ¿Eres tú el Cristo?, le preguntan. No. ¿Eres el profeta? No. Entonces, ¿quién eres, verdad? Dice: yo soy uno que habla en el desierto. Casi todas las situaciones en las que alguien alcanza renombre, cuando le empiezan a oír y que empieza a traer gente, en el tiempo del Señor Jesucristo, pues traía principalmente para las autoridades el miedo de que alguien fuera a cometer un levantamiento en contra del gobierno romano. Y bueno, cuando empezó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pues indudablemente debe de haber sido primeramente sin mucho ruido, vaya. Él trayendo la palabra de Dios al pueblo, ya de antemano Juan el Bautista le había preparado el camino para que él viniese con su predicación, con su evangelio. Pues al principio pues también le hicieron como con Juan el Bautista, mandaron a personas que lo oyesen, qué es lo que decía, qué es lo que enseñaba. Pero la popularidad del Señor fue en aumento siempre. Al principio empezó poquito y después fue aumentando el interés del pueblo de Israel, de Judá y de Galilea, de Judea y de Galilea, de Jerusalén. Pero ya probablemente a la mitad o un poquito más de la mitad de su ministerio, los espías, los fariseos, estaban cerca de Jesús para ver qué enseñaba, ver qué hacía. Y el Evangelio de Mateo y también Lucas y Marcos y Juan, ¿verdad?, nos enseñan que el Señor hizo muchos milagros, hizo algunos milagros en el día séptimo. Y para los fariseos pues era violar el día séptimo, el día de descanso. Había dado a un mudo y ciego le había dado la vista y el habla, ¿verdad? Y sordo también, ¿verdad? Y lo había hecho en sábado. Los discípulos del Señor caminaban por entre los sembradíos de trigo y algunos estregaron trigo, ¿verdad? Y empezaron a estregar, como frotar las manos, pero en este caso frotar una cosa con otra para sacar los granos y comerlos, ¿verdad? Y luego se iban con el Señor. ¿Por qué tus discípulos violan el sábado, ¿verdad? Hacen lo que no deberían de hacer, ¿verdad? En otra ocasión está el Señor en la sinagoga y hay un hombre allí que tiene un brazo seco, ¿verdad?, tieso, y están pensando ellos, ¿lo sanará en sábado? Y el Señor, sabiendo eso, ¿verdad?, le dice: extiende tu brazo, y lo extendió y se restableció. Y allí dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12 de Mateo, ¿verdad?, que determinaron matarlo. Bueno, todas estas cosas que sucedieron durante el ministerio del Señor, y principalmente las obras que él hacía en el día sábado, pues le orillaron a que él hablase por medio de parábolas. Y el capítulo 13 del Evangelio de Mateo
tiene, creo que son ocho o siete parábolas, ¿verdad? Y empieza el Señor con el sembrador salió a sembrar. Dice, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino y vinieron las aves y la comieron. Dice, parte cayó en pedregales y como no tenía mucha tierra, ¿verdad? Pues la semilla dio fruto luego, ¿verdad? Pero no había humedad suficiente en la tierra donde había tratado las raíces de buscar el agua, ¿verdad? Y salió y el sol la quemó y la planta se terminó. No, fue infructuosa. Dice, parte cayó entre los espinos y cuando salió la planta, los espinos la ahogaron, ¿verdad? Y terminaron porque no fue, para que ya no diera fruto eso. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto a 100 por uno, a 60 por uno y a 30 por uno. Esto es lo que leemos allá en el Evangelio de Juan, capítulo 13, del versículo 1 al 9, cuando está diciendo dónde cayó la semilla, etcétera, ¿verdad? Y después en el versículo 18 al 23 el Señor les da la interpretación de la parábola. Y les explica y les dice, la parte que cayó en el camino, ¿verdad? Es para todos aquellos que oyen la palabra, no la entienden, y viene el diablo y la arrebata, y ya se quedan como si nunca hubieran oído. Los que reciben, los que oyen, los que caen en los pedregales, son aquellos que la reciben con gozo. Dice, pero no tienen suficiente raíz, no tienen suficientes conocimientos, y al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropiezan y pues se van, ya no siguieron más. La que cae en los espinos es aquel que oye la palabra y la reciben con gozo. Dice, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ¿verdad?, hace que se aparten de ella y pues viene a ser infructuosa. No hay fruto en esas personas. Sin embargo, en el versículo 23 dice, aquellos que oyen la palabra y la entienden, y da fruto, y produce a 30, a 60 y a 100 por uno. Los discípulos más adelante le van a preguntar ¿por qué les enseñas en parábolas? Dice, allí en el versículo 10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y el Señor les responde, dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y más adelante menciona que se cumplen una profecía, pero hay un cantor que se llama Asaf y que escribe el Salmo 78, y en el versículo 2 habla de esto, ¿verdad? Y este profeta o hombre de Dios, pues cantaba los sucesos más principales de la vida de su pueblo, de la vida del pueblo de Israel, para sacar de ellos serias instrucciones, enseñanzas. Y la historia misma del pueblo de Israel se podría considerar como una grande parábola
¿verdad? En donde las enseñanzas religiosas que contenía, ¿verdad?, era necesario para los que formaban parte del pueblo descubrirlas. ¿Cuáles son esas señales o esas enseñanzas religiosas que están en la historia del pueblo? Nosotros podemos mirar en nuestro pensamiento la historia del pueblo allá en Egipto, en el Éxodo, cuando llegan a los jueces, cuando llegan y conquistan la tierra, Palestina, el periodo de los jueces y todos los altos y bajos que tuvo el pueblo de Israel durante el periodo de los jueces, luego los reyes, Saúl, David, Salomón y el reino dividido. Entonces en todo eso encontramos, ¿verdad?, o debería de encontrar el pueblo enseñanzas religiosas, ¿verdad? Entonces, del mismo modo, Jesús, cuando le preguntan, ¿por qué les hablas en parábolas?, ¿verdad? Y él les dice, ¿verdad?, nos descubre las grandes verdades del reino de Dios. Las parábolas nos descubren las grandes verdades del reino de Dios, ¿verdad? Nos dicen cómo están ocultas, ¿verdad? Y el Señor saca sus parábolas de la naturaleza y de la vida misma del pueblo de Israel. Por ejemplo, aquí está la parábola del sembrador, ¿verdad? Es probable que podemos imaginarnos al Señor Jesús caminando y sus discípulos en un lado de él y atrás, ¿verdad?, a la mejor adelante y mirándolo a él y caminando. Y luego él ve a un hombre que está sembrando, ¿verdad? Y entonces allí de la vida humana les da esa enseñanza. Es donde les hace ver, ¿verdad?, que hay lugares donde la semilla no va a producir fruto. Como es en el camino, vienen los pájaros y se comen las semillas, ¿verdad? La que cae en pedregales, pues va a salir una plantita, pero como no hay humedad y el calor del sol la va a matar y tampoco va a haber fruto. Pero también va a caer entre los espinos y también va a dar fruto, pero los mismos espinos la van a ahogar, ¿verdad? Dice, pero parte va a caer en la tierra preparada y esa va a traer fruto, ¿verdad? Entonces, él saca de las cosas de la vida humana sus enseñanzas, ¿verdad? Pasan por un pueblito y por la ventana ven a una mujer que está amasando, ¿verdad? Y viene la parábola de la levadura, ¿verdad? Ve a alguien que está sembrando y le viene la parábola de la semilla más pequeña que se conocía en aquellos tiempos de Cristo, ¿verdad?, que era la mostaza, ¿verdad? Y una semilla tan insignificante y que da como fruto un árbol o una planta de hasta 12 pies de altura, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, dice, en todos los que me siguen hay indecisos, hay curiosos, hay irresolutos, hay corazones impenitentes, pero también hay corazones listos para recibir la palabra. Y estos son los que van a interesarse en las parábolas para poder sacar las enseñanzas que en ella se encuentran, ¿verdad? Ellos van a mirar que allí hay verdades ocultas del reino de los cielos, ¿verdad? Y aquí está esta parábola del sembrador, ¿verdad?, cuando les habla de los corazones que están bien preparados o que están que ya se les dijo, que se les habló, o que leyeron, o que estudiaron, o que fueron a una clase, ¿verdad?, y quedaron ansiosos por saber más de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, las lecciones, ¿verdad?, para aprender en las parábolas, pues tenemos que buscarlas, ¿verdad? El sembrador es el que siembra la semilla. Es el predicador,
el cristiano, el discípulo, es el que le habla el evangelio a sus vecinos, a su familia, a sus amigos, a los compañeros de trabajo. Ese es el sembrador. Bueno, el Señor Jesucristo en la gran comisión manda, ¿verdad?, que prediquemos el evangelio, ¿verdad?, que hagamos discípulos, que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y las lecciones para aprender de esto, ¿verdad?, es que nosotros somos responsables, los cristianos somos responsables, los discípulos de Cristo somos responsables de llevar la enseñanza, pero no somos responsables de aquel que la escucha. Él tiene que, él va a saber, o nosotros vamos a mirar si es alguien del camino, es alguien del pedregal, es alguien de los espinos, o es alguien que tiene un buen corazón. Ahora, debemos de tener en cuenta que la ley de la siembra y la cosecha se aplica tanto en lo físico como en lo espiritual. Yo nunca sembré, bueno, a lo mejor sembré una semilla de limón, ¿verdad?, pero como un tío mío, ¿verdad?, que tenía un rancho, ¿verdad?, que sembraba algodón, sembraba maíz, sembraba alfalfa y no sé cuántas cosas más sembraba. Pero me juntaba yo con un muchacho que su papá también tenía tierra, allí en la colonia en la Popular se llama allí, ¿verdad?, las parcelas, y él compró unas parcelas, ¿verdad?, pero era tierra infértil, ¿verdad?, y había sembrado el algodón, ¿verdad?, este hombre él mandó sembrar algodón porque era un señor muy obeso, ¿verdad?, no podía hacer mucho esfuerzo, pero tenía dinero para pagar quien lo sembrara, y sembró algodón, ¿verdad? No, pues estaba una planta aquí, como a 3 metros estaba otra, y las plantas pues medias estériles, ¿verdad? Y luego mandó a su hijo, ¿verdad?, a que llevara, le decíamos cirre, pero es el estiércol de las vacas, ¿verdad?, porque él tenía también un establo, y allí había grandes cantidades de estiércol, ¿verdad?, que llevábamos para que se revolviera en la tierra y hacer fértil la tierra. El Señor mandó sembrar, ¿verdad? Este señor se llamaba Don Adolfo, mandó sembrar, pero pues no fue buena la siembra, ¿verdad?, no recogió frutos, ¿verdad? De la misma manera, ¿cuántos de nosotros hemos hablado el evangelio a algunas otras personas? A varias personas, a la familia, a los amigos, ¿verdad?, en la congregación, a los visitantes, ¿verdad? Hacemos nuestra responsabilidad, pero dependerá de quién recibe la palabra. No somos responsables de ello. Nuestra responsabilidad es predicar, es enseñar, es hablar de la esperanza que tengo yo de la vida eterna. Entonces, en alguno, ya sea que se siembre espiritualmente o se siembre físicamente, la ley es la misma. Si la tierra está preparada, va a dar fruto. Si el corazón está bien preparado, va a contestar afirmativamente a la invitación que el Señor nos hace. Bueno, Jesús tenía en su ministerio mucho tipo de personas. Algunos, como mencioné hace unos momentos, pues simplemente iban por curiosidad, otros iban porque querían que Jesús les resolviera sus problemas, pero otros iban de buena fe, querían saber más del reino de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 6 y versículo 7 al 9, él dice: no os engañéis,
Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, cuidémonos. Nosotros discípulos del Señor, nosotros cristianos, seguidores de Jesús, de Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos sembrando? ¿Estamos sembrando para la carne? Vamos a segar solamente corrupción. Pero si segásemos para el Espíritu, entonces segaremos vida eterna. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 9, no os canséis pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Las parábolas que el Señor Jesucristo da aquí en Mateo 13 tienen que ver, bueno, ya con un buen corazón, ¿verdad? Pero hay otra parábola que habla del trigo y la cizaña, ¿verdad? La cizaña, pues, es una hierba nociva, es decir, una hierba perjudicial, una hierba dañosa, ¿verdad? Y el Señor narra esta parábola a los discípulos, bueno, a todos los que están allí oyendo. Un hombre va y siembra buena semilla, pero después viene un hombre malo y siembra mala semilla, y viene y surge la cizaña. Al principio la cizaña y el trigo pues se parecen, no hay, se dan cuenta cuando ya la planta de trigo pues ya creció más, y entonces los trabajadores le dicen al dueño, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Dice, no, déjenla allí hasta que venga el tiempo de la siega, y entonces allí se apartará, ¿verdad?, una de otra, y una vendrá a los graneros y otra irá al fuego para quemarla. Entonces lo que miramos nosotros es que en las parábolas están enseñanzas que tienen que ver o que nos hablan del juicio venidero, y esta parábola de la cizaña nos habla del juicio venidero. La cizaña, como decíamos, es una planta nociva, ¿verdad? Y se dejaba que crecieran juntos, tanto el trigo como la cizaña, hasta el tiempo de la siega. Después se cortaba y se quemaba la cizaña. Es decir, en el juicio se revelará quiénes son siervos legítimos de Dios. Entonces, es una exhortación, ¿verdad? ¿Qué soy yo en el sembrado del Señor? ¿Soy cizaña? ¿Soy trigo? Entonces, si estoy viendo que se va a separar y uno irá a quemarse y otro irá a otro lugar, en el juicio, ¿verdad?, se separará aquellos siervos legítimos de los que no son legítimos. Y yo quiero estar en los siervos legítimos, junto con todos los que están considerados legítimos. Y espero que tú también quieras esto. Por eso, ¿qué eres? ¿O qué soy? ¿O qué somos? ¿Trigo o cizaña? Otra de las enseñanzas de la parábola es que cuando enseña o habla de la semilla de la mostaza, 2 versículos, Mateo 13, 31 y 32, ¿verdad? Dice, la mostaza de la semilla era la semilla más pequeña conocida en Palestina, y sin embargo, pues daba como resultado una planta de rápido crecimiento y muy grande para el tamaño de la semilla. Bueno, así fue el Evangelio.
en el principio. Recordemos, la iglesia se inició en Jerusalén en el año 33 de nuestra era. Aquel día de Pentecostés, un domingo, la predicación fue como a las 9 de la mañana y los frutos fueron como 3,000, fueron bautizados. Todo esto está en el libro de los Hechos, capítulo 2. El día, el lugar, la ciudad, la hora, el año, ¿verdad? El resultado de la predicación de la palabra. Para aquellos que no conocen, ¿verdad? Todo está en Hechos capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 47, ¿verdad? O 48, ¿verdad? Entonces, la iglesia que se inició allí solamente en Jerusalén, ¿verdad? En pocos años cubrió todo el imperio romano. Y se cumplió, ¿verdad?, lo que el Señor les había dicho a los discípulos: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1 y versículo 8. Está la parábola de la levadura en Mateo capítulo 13 y versículo 33, solamente un versículo. La levadura generalmente simbolizaba la influencia corrupta, ¿verdad? Y sin embargo, en el Nuevo Testamento se habla de cualquier influencia, cómo influía en otras cosas. La levadura, si se permite que permanezca, ¿verdad?, va a corromper, ¿verdad? Va a corromper. El Señor enseña esta parábola, ¿verdad? Y dice cómo la levadura, una pequeña parte de levadura se pone junto con la masa y se amasa la masa, ¿verdad? Y toda queda influenciada por la levadura, ¿verdad? Dice la Escritura en Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Entonces, si se deja una mala influencia, ¿verdad?, va a corromper todo lo que esté en su derredor, ¿verdad? Si una persona es maldiciente, mentirosa y es mala, ¿verdad?, y alguien está siempre con él, va a terminar corrompiéndose. Entonces, sin embargo, aquí el Señor enseña o manifiesta esta parábola para decir cómo el reino de Dios se expande sin saber cómo, sin tener la idea, ¿verdad? Jesús usa la levadura para enseñar cómo el reino hasta en ese momento permanecía oculto y se extendería y su influencia sería evidente. Y así fue. De tal manera que las costumbres de los griegos, las costumbres de los latinos, ¿verdad?, cuando les llegó el evangelio fueron influenciados, ¿verdad?, en cuanto al hablar, en cuanto al matrimonio, en cuanto a los vicios, en cuanto a todo, influenció para que algunos dejaran de practicar dichos vicios o dichas actitudes que solamente les llevaban a la condenación. Pero también por otro lado, ¿verdad?, las parábolas nos dan a que saquemos o a que consideremos o a que veamos el valor del reino. ¿Cuánto vale el reino? En Mateo capítulo 13 y versículos 44 al 46 tenemos dos parábolas.
Una está en el versículo 44 y la otra está en el versículo 45 y 46. ¿Verdad? En el versículo 44, el reino de los cielos es el más grande tesoro, ¿verdad? Que nada se puede comparar con su valor. ¿Y qué es lo que dice la escritura de ello? ¿Verdad? Dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. ¿Verdad? El Señor ve a un hombre haciendo una excavación con su pico y con su pala, ¿verdad? Probablemente no estaría buscando un tesoro, ¿verdad? Pero el Señor utiliza ese momento para enseñar, ¿verdad?, a sus discípulos el reino de los cielos. Dice, ese hombre, ¿verdad?, está escarbando, ¿verdad?, porque le mandaron a hacer ese trabajo y da con algo que él no esperaba, un tesoro. Hay allí monedas de oro, no sé, valores, joyas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Lo cubre, lo tapa y lo vuelve a dejar todo parejo, se va a su casa y vende todo lo que tiene y luego va con el dueño del campo y le compra esa parte del terreno. Y ya que es de él, ¿verdad?, saca el tesoro. Bueno, alguien puede decir, pues obró mal, ¿verdad? Pero la enseñanza está en lo que él hace, en la actitud que tiene. A nosotros, a la mayoría de nosotros, pienso yo, ¿verdad?, no buscábamos la iglesia. No buscábamos, o no buscábamos el reino de los cielos. Simplemente vivíamos. Y hablando de mí, ¿verdad?, yo no buscaba la iglesia del Señor. Yo no la buscaba. Sin embargo, por el amor de Dios para conmigo, en un viaje con otro amigo y yo, ¿verdad?, jóvenes los dos, nos sentíamos dueños del mundo y se nos hacía el mar muy pequeño para un buche de agua, dice un dicho, ¿verdad? Vamos a conquistar el mundo. Y llegamos a una ciudad muy grande en aquellos años, ahorita está 20 o 30 veces más grande, ¿verdad?, la Ciudad de México. Y allí me dijeron, vamos a la iglesia. Yo no la andaba buscando. Yo no andaba buscando ese tesoro, ¿verdad? Y conforme fui escarbando allí, ¿verdad?, entonces me deshice de todo lo más valioso de mí para que ese tesoro fuese mío. Eso es lo que estaba diciendo el Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo más valioso de nosotros? ¿Qué es lo que más consideramos que esto es solamente para mí, ¿verdad? Bueno, empezando por la vida, ¿verdad? La vida es lo más preciado que tiene el ser humano, ¿verdad? Pero en esa vida pues hay prioridades, hay vicios, hay diversiones sanas o malas, hay dinero, ¿verdad?, que puede uno tener, ¿verdad?, de buena manera o de mala manera, ¿verdad? Hay muchas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Verdad? Cuando encontramos la palabra del Señor, ¿verdad?, todo eso que nos atrae, ¿verdad?, todo aquello que nos desvía del camino del Señor, lo hacemos a un lado. Incluso amistades familiares, ¿verdad? Aquí no está diciendo el Señor que odiemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros tíos. No está diciendo eso, pero está diciendo que la prioridad es Dios, ¿verdad? El Señor dice, si alguno ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí, ¿verdad? Pero no está diciendo allí que no vamos a hacer nada por aquellos seres que nosotros amamos. No, al contrario, ya cuando nosotros nos sintamos fuertes en la palabra del Señor,
en el reino de los cielos, en la iglesia, pues tratemos, ¿verdad?, de predicar, de hablar de la esperanza que hay en mí a aquella familia que es nuestra, ¿verdad? Entonces, este hombre, escarbando, ¿verdad?, por un trabajo que le mandaron a hacer y por el cual estaba cobrando, ¿verdad?, encuentra ese tesoro y quiere quedarse con él, quiere que sea de él. Hay un proverbio que ahorita me se me vino a la mente, un proverbio que dice, compra la verdad y no la vendas, ¿verdad? Es decir, quédate con ella, ¿verdad? Ahorita no recuerdo la cita, ¿verdad? Compra la verdad y no la vendas. ¿Qué quiere decir? Cómprala, bueno, adquiérela, que sea tuya, que te quedes con ella, no la vendas, no te deshagas de ella. El Salmo, ¿verdad?, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad?, algo así. ¿Sí? Entonces debemos de quedarnos con ello, debemos de saber que esto es para mi salvación. El otro es, habla de un mercader, versículos 45 y 46, habla de un mercader de perlas, ¿verdad? La perla, ¿verdad?, que se dan en las ostras, ¿verdad?, es de origen marino, ¿verdad? Y este hombre le gustaba las mejores perlas, y cuando oía que había una perla en tal lugar, iba y la compraba, quería quedarse con ella, quería ser el dueño. Miren lo que dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bueno, algunos que son religiosos, pero que no están en lo correcto, ¿verdad? Son buenas personas, leen la Biblia, pero no la siguen como está en el Nuevo Testamento, aunque creen que la siguen, ¿verdad? Y de pronto encuentran a alguien que les dice, mire, no, usted está creyendo aquí, usted está leyendo aquí Hechos 16 y versículo 30, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y aquí dice que debes de creer en Jesucristo y serás salvo. Y con eso, sí, yo con eso es suficiente, puede contestar la persona. Sí, pero mire, lea el siguiente versículo. Y allá en el siguiente versículo dice que le predicaron la palabra a él y a su casa, ¿verdad? Le hablaron de la palabra a él y a su casa y se bautizaron. Entonces hay personas, ¿verdad?, que son bien religiosas, pero están en el error, ¿verdad?, porque alguien no les ha dicho. Ellos buscan buenas perlas. No, aquí yo en esta iglesia, dicen ellos, me siento muy contento, la gente es así y asá, el predicador así y esto y más allá, pero no están en lo correcto, ¿verdad? Entonces, encontraste esa perla, cómprala y quédate con ella. Había una hermana, ¿verdad?, que decía, cuando encontré la iglesia verdadera, cuando encontramos la iglesia verdadera, andaban en una congregación parecida a la iglesia del Señor, pero cuando alguien les habló del Evangelio y les hizo ver los errores que tenían, ¿verdad?, ellos se bautizaron. Esa pareja se bautizó. Y más adelante, pues los hijos también se bautizaron. Entonces, las parábolas nos dan a conocer el valor del reino, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a un tesoro en el cual su valor no tiene comparación. ¿Qué es más que tener la vida eterna? ¿Qué puede el hombre hacer para tener la vida eterna? No puede hacer nada por sí mismo.
necesita acercarse al Señor, obedecerle en lo que Él dice y adquirirá la vida eterna. El Señor también da como conclusión una parábola. En el capítulo 13, versículos 47 al 50. ¿Verdad? Es la conclusión que podemos encontrar en esta enseñanza, ¿verdad? Y trata de la red, ¿verdad? Esta parábola es igual que la parábola de la cizaña, ¿verdad? Esta parábola también tiene que ver con el juicio final. ¿Qué es lo que hay aquí? Bueno, dice la Escritura, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Y luego dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, en el día del juicio, ¿verdad?, se revelará quiénes son ciudadanos fieles. Dice, es la red, está la red, y luego ya abren la red, este pez es bueno, este también, este no, este es bueno y estos 5 no, y así sucesivamente. Eso es lo que va a suceder, ¿verdad? ¿Qué queremos ser? Peces buenos, de los peces que están apartados y no los que son echados fuera. Entonces, el día del juicio final revelará quiénes son ciudadanos fieles, quiénes son ciudadanos infieles. El Señor les dice en el versículo 51 y 52, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Las cosas viejas que el escriba podía sacar era su conocimiento de la ley. Pero los escribas condenaban al Señor. Las cosas nuevas que el escriba podía sacar era el conocimiento que recibía de Cristo. Porque ahí estaban con Él, pero estaban no con el propósito de aprender, de saber que el Señor traía una oportunidad buena para ellos. Ellos estaban allí para ver qué decía y poderle acusar delante de las autoridades para poderlo matar. Esto es así, en resumidas cuentas, las parábolas. Cada parábola tiene una verdad espiritual. Una sola, no muchas verdades. Una sola. En la parábola del sembrador, la verdad espiritual es: el que tiene oídos para oír, oiga. Preste atención. Fíjese dónde está pisando. Vamos a seguir abundando a lo mejor en parábolas, ¿verdad? En una ocasión mencionamos algunas parábolas, ¿verdad?, por clase, pero esta es la enseñanza, ¿verdad?, que está aquí en Mateo capítulo 13. El Señor quiere que nosotros seamos buena tierra para que llevemos fruto a 100 por 1, a 60 por 1, a 30 por 1. El Señor quiere que en la red nosotros seamos peces buenos y no peces que son echados fuera. Para que seas de
buena tierra, si tú no has obedecido al Señor, necesitas ser parte del reino de los cielos. Necesitas ser parte de la iglesia. Para ser parte de la iglesia, el Señor necesita añadirte a ella. Y sabemos que para ser añadidos una persona, ¿verdad?, oye el Evangelio, cree el Evangelio, confiesa a Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, es bautizado y el Señor le añade a su iglesia. Hechos 2:47, ve, allá en la parte final del versículo 47 de Hechos 2:47, allí dice, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero si los afanes de este mundo te están aplastando, considera la palabra y apártate mientras puedas. Así como los ángeles le dijeron a Lot, no te detengas, sal, vete de aquí. Así la Escritura nos dice, no te detengas, acepta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Tú puedes tener crecimiento, puedes venir a ser